estamos con Gabriela, muy bien. Ahí Qué estamos, grande, hemos muy superado bien. la tecnología y nos hemos podido conectar. Sí, perfecto, perfecto, bueno. Pero bueno, es una linda tarde para compartir con todos ustedes y que podamos ser el disparador y generadores de ideas y de compromisos y de con una construcción colectiva que enriquezca al notariado y en el que todos nos podamos de alguna manera encontrar para pensar y repensarnos cómo vamos a ejercer o cómo estamos ejerciendo nuestras prácticas, ¿verdad? Wow, bueno, esa es la presentación, esa es la mejor presentación. Casi es una propuesta para esta charla. Nosotros no nos preparamos, tuvimos algunas conversaciones, pero venimos hablando con Gabriela sobre este tema, sobre la inquietud que hay alrededor de la defensa del tema de género. Y cuando uno aborda, y me llega como me llegó lo que es la hoja de vida de Gabriela, vemos un camino recorrido importante. Estamos ante una colega que lleva adelante con vehemencia sus inquietudes y sus principios, sus valores, y esa vehemencia la ha llevado a ser legisladora, incluso diputada por la provincia de Mendoza, con una producción legislativa muy coherente con este tema y con estas inquietudes. Eso hace al perfil de una colega que lucha sus causas y sus convicciones. O sea que no es alguien común en el notariado cuando vemos quien pelea esas cuestiones así. Y digo esto porque para el tema que vamos a abordar hoy, que tiene que ver con las perspectivas de género, es importante tener esas convicciones, porque venimos de romper una serie de construcciones, de estructuras que son de larga data y nosotros no es que lo que nos proponemos es romper y empezar de nuevo, aunque la palabra mágica sea de construir. Lo que nos proponemos es buscar la mejor versión del notariado que nosotros podemos lograr incorporando definitivamente este tema de igualdad de género. Es decir, soñemos que tenemos superadas esas heridas, que no lo están, desde luego, y que hace falta curarlas, y hay que ponerlo sobre la mesa, pero empecemos a jugar a ver cómo nos imaginamos que tendríamos que actuar los escribanos para incorporar en esta actividad nuestra el tema de género. Desde el federal entendemos que este tema de género, junto con lo que es medio ambiente, son dos comisiones que atraviesan todo. Cuando uno la quiere encasillar en un lugar, se da cuenta que atraviesan todos los temas y todos los proyectos que el federal puede tener. Entonces, le dimos un lugar especial a estas dos comisiones, una está a cargo del escribano Darchuk y la otra está a cargo de la escribana Alejandra Castellón Larrieta. Es decir, son los dos vicepresidentes del federal, y eso muestra la importancia que tiene para nosotros. Con esto lo que estoy poniendo de relieve es que estamos frente a uno de esos temas que requieren un aspecto de capacitación y de concientización, pero también requieren de un vuelco a la parte práctica ya, para ver cómo transforma al escribano en su quehacer tradicional incorporar estas perspectivas de género. Y pusimos en la comisión que creamos justamente a la escribana Gabriela Sánchez, que hoy nos acompaña. Así que no vamos a tener una charla normal, tenemos una colega que tiene esta convicción, que lo ha reflejado en todos los órdenes de su vida y que hoy traslada, aporta, suministra generosamente ese conocimiento para ayudarnos en este proceso de transformación que nosotros queremos llevar adelante desde el federal con lo que es el tema de género. Así que, Gaby, yo te voy a acompañar en este tema para que vos fluyas, discurras por el temario como vos quieras, y yo te voy guiando, acompañando, sugiriendo, pero la libertad es tuya y la inquietud tuya es la de los colegas. Así que cuando vos quieras, abordás el tema desde la perspectiva que quieras. Como nosotros decimos Bueno, muchas veces, hablamos con Gabriela, hablamos de estos temas, y a nosotros nos gusta. Y la propuesta es que sea como esas charlas que nosotros tenemos. Dale, a sí, ver a ver qué esa, sale. esa era un poco la idea. Gracias por tus apreciaciones hacia mi persona, reitero, a toda la Junta que ha confiado en la creación de la comisión y en la designación
la colega, de Alejandra. Bueno, el tema de ambiente también es un tema que nos atraviesa, que nos interpela, que nos llama a la reflexión. Quizás los temas vinculados con género, con perspectiva de género, con derechos humanos, nos tocan un poquito más la sensibilidad. ¿Por qué? Porque en el medio están los sujetos, estamos las personas. Entonces me parece que acá tenemos un punto de partida. También, para irnos familiarizando con alguna terminología y demás, antes de arrancar quiero hacer mención a lo que ustedes en Provincia de Buenos Aires organizaron, que es el ciclo de derechos de género y derechos humanos, del cual tuve el gusto de participar, invitada por los y las colegas que han trabajado fuerte en eso, que hemos hecho y consolidado un grupo que también tiene las mismas convicciones y las mismas ideas que tenemos nosotros, en los cuales, por supuesto, están comprometidos también los colegas, los nobles de Colegio de Provincia de Buenos Aires, también del resto del país. La verdad que si algo bonito uno puede ver de esta pandemia, creo que ha sido es como una paradoja, ¿no? Porque estamos de alguna manera, y no estamos en un contacto físico, pero sí podemos comunicarnos y podemos darnos estos gustos de instalar estas charlas, de obtener estos procesos tan ricos para el notariado, que quizás estaban antes también, pero no los utilizábamos, y que da la posibilidad a todos los colegas, digo, de Jujuy o de La Quiaca a Tierra del Fuego, de estar presentes. Y no es menor esto, Ignacio, para nosotros, para los que somos del interior. ¿Por qué? Porque muchas veces no tenemos el acceso a la capacitación, a la oferta de capacitación que se brinda en Buenos Aires, o en Cava, o en el AMBA, como ustedes tienen más claro las regiones, pero creo que los que nos están escuchando saben a lo que me refiero. Entonces, a través de estos vivos y demás, podemos conectarnos a través de lo que son las redes, podemos generar también vínculos. En otro momento me parece que analizaremos el espíritu y esa relación que se da, ¿no es cierto?, a través del WhatsApp, de los mensajes y demás. Pero yo quería reconocer a este grupo de Provincia de Buenos Aires, que tomó la posta, que ha instalado el tema. Te lo dije y lo reitero, a mí me emocionó mucho cuando participé de la asunción de esta junta, de algunos conceptos que llevaron o que pudiste transmitir y poner en palabras como presidente del Consejo Federal del Notariado Argentino. Lo he hablado con otros colegas que integran la junta, y fundamentalmente me emocionó, y sabes porque lo he transmitido y se lo he transmitido también, como dije, a otros colegas, esto de venimos a transformar el notariado, y había una integración, digo, no eran palabras menores, íbamos a persuadir, con lo cual cada una de esas palabras tiene una connotación, digo, va más allá de la expresión misma. Por ahí en el camino, los seres humanos somos difíciles, no podemos tener otro inconveniente, digo, en las relaciones interpersonales, pero me parece que el sentir de todos los que hoy hacemos el notariado argentino, no es casual que lleguemos a este punto de esa necesidad de transformarnos. Y también hiciste mención en esa presentación, allá por diciembre, de el abordaje del género y la función social que cumplíamos o que debíamos cumplir los notarios. Entonces, si bien para nosotros está muy naturalizado el ejercicio de nuestra profesión liberal, también somos conscientes que tenemos a cargo una función pública. En esa función pública representamos al Estado, es decir, que no es cualquier profesión liberal, sino que tenemos un plus de la representación esta del Estado, que somos los colaboradores natos del Estado. En este sentido, y como funcionarios públicos que somos, el abordaje de la perspectiva de género no es menor.
Y no es solo la perspectiva de género, yo te diría que también tiene que ver con los derechos humanos en general. A veces me da la sensación que nosotros, nosotros, nosotras, no tengo miedo a hablar en nosotros y de nosotros y nosotras. Cuando lo hacemos, no lo hacemos para herir ningún tipo de susceptibilidad, ni para lastimar, ni para dañar lo que nos manda la Real Academia Española, sino simplemente en el reconocimiento a una desigualdad que lleva nada más ni nada menos que aproximadamente 8.000 años. Digo, el mundo se estructuró hace todo ese tiempo bajo un sistema. Ese sistema es un sistema patriarcal. ¿Ese sistema qué significa? Que sea patriarcal o que sea androcéntrico, es decir, tiene al hombre, al varón, como centro de lo que vendría a ser todo el conjunto, todo el desarrollo de la vida en la sociedad. Entonces, nosotros nos hemos criado bajo ese sistema, y ese sistema del patriarcado se asienta digamos, en lo que sería el convencimiento de que ciertas prácticas son naturales y las tenemos naturalizadas, tanto varones como mujeres, y también en lo que vamos transmitiendo culturalmente. Entonces, ¿qué pasó? Pasó que a lo largo de la historia, y a partir de la Revolución Francesa, se proclamaron, ¿no es cierto?, ciertos derechos, ciertas libertades, pero dejaron afuera a las mujeres. Bueno, después así nace el movimiento feminista, que tiene distintas olas, así como el COVID. Tiene distintas olas, menos mal que al COVID lo llamaron el COVID y no la COVID, porque viste que es como los huracanes, que le ponen nombre de mujer, los huracanes. Buena Entonces, observación. claro, ¿viste? Entonces, lo que implica la perspectiva de género y, digamos, la mirada del género y demás, no es la igualdad entre el hombre y la mujer, reconocemos y se reconocen que tenemos diferencias, pero sí en la igualdad de oportunidades. Y quizás algún otro colega que nos esté escuchando piense que no existen estas desigualdades, pues si revisamos algunos sectores y algunos ámbitos, existe un sesgo importante de género, el cual nos coloca a las mujeres, y lo reconocen organismos internacionales también, en un grupo denominado de vulnerabilidad. ¿Qué significa que exista un grupo de vulnerables? No significa que seamos más débiles, no significa que tengamos menos capacidades, no significa que seamos abordaje de tutela, significa que el Estado debe brindar y debe velar porque esos sujetos que integran o que integramos esos grupos de vulnerabilidad seamos atendidos y atendidas en el reconocimiento de los derechos. Entonces, cuando hablamos de derechos humanos, no hablamos del derecho humano que nos muestra los medios de comunicación y por ahí de cierto sesgo también a que lo llevan al derecho humano, sino que cuando hablamos de derechos humanos hablamos de la persona. El centro de los derechos humanos son las personas. ¿Cómo qué? Como sujetos de derecho, ¿sí? No como objeto de tutela o abordaje, sino como sujeto de derecho. Entonces nosotros, como funcionarios del derecho y como operadores del derecho, no podemos desconocer esos derechos humanos de las personas y tenemos que garantizar ese efectivo goce. Los derechos humanos fueron proclamados hace mucho, celebramos los días, festejamos las convenciones y demás, pero resulta que ha costado y está costando porque todavía no hemos logrado la plenitud y la efectivización de los derechos consagrados, ¿sí? Entonces por eso se dan esto que quizás para algunos eriza, para otros digamos, nos motiva porque somos pasionales, porque creemos en la igualdad de las personas, porque creemos en los derechos de las personas, porque creemos en la justicia, y entonces hablamos de luchas. Y sí, la lucha tiene que ver con la construcción colectiva. La lucha no significa pelearme con otro.
La lucha significa que tengo que ir hacia la defensa de esos sujetos de derechos, ¿sí? Entonces, el feminismo a lo largo de la historia ha presentado y presenta distintos matices y distintas luchas. Entonces, es importante acá, vamos a hacer un primer punto de inflexión para nosotros como funcionarios y funcionarias públicas y como operadores del derecho, en esto de reparar primero y ponernos de acuerdo y que podamos discutir qué es el feminismo. ¿Por qué? Porque muchas veces hay ciertas mujeres que se sienten ofendidas y que por el feminismo. Es respetable la posición, lo que yo le quiero contar a aquellas personas que crean que no hace falta hablar de feminismo, que no les interesa el feminismo, que por lo que ha luchado siempre el feminismo es por el respeto y el reconocimiento de los derechos de las mujeres. Derechos que a lo largo de la historia y en un pasado que es cercano no tenían, no gozábamos de tales derechos. No gozábamos del derecho al voto, tampoco podíamos, o sea, que no podíamos elegir a quienes nos representaban, que ciertas carreras estuvieron vedadas para el ejercicio profesional de las mujeres, la medicina en algún momento eran perseguidas, fueron quemadas mujeres, esas mujeres que hice referencia con la Revolución Francesa, que pretendían y que dijeron, pero ¿cómo? Hablábamos de libertad, de fraternidad, resulta que se olvidaron de nosotras, le dijeron, bueno chicas, vengan, planteen, a ver qué es lo que pasa, las mataron a todas. Entonces, cuando vos querés imponer y cuando vos querés no imponer en el sentido autoritario, sino hacer que se vea, visualizar una lucha, enseguida sos loca, enseguida te quieren llevar a un punto donde no es el lugar que nos merecemos como seres humanos. Entonces ahí... sin apartarnos, sí. Gaby, del tema de género, cuando hablamos de género, de esta lucha o construcción, ¿no?, de las mujeres por esos derechos, el tema de género va mucho más allá, no nos apartamos de eso, ¿eh? Volvemos al tema de las mujeres, pero cuidado que tras esta batalla quedan otras muchas por librar que tienen que ver con lograr esa igualdad, ¿eh? Que va más Claro, allá. que va más allá del género, no es solamente el género. Por eso te dije que son los derechos humanos, que una arista es el género, pero que está toda la lista de los vulnerables que tenemos que atender. Digo, niños, niñas y adolescentes, adultos mayores, personas con discapacidad, personas de otros, de los colectivos que integran la diversidad. Entonces, es ese respeto a todo, ¿sí? Sin tener sesgo es el respeto por el derecho y por la persona. Y nosotros, ¿de dónde vienen esos derechos? No los estamos inventando nosotros, ni los queremos inventar, como proclamados por lo que conocemos, el bloque de constitucionalidad, que se da con la reforma de nuestra Constitución en el año 1994, que se incorporan y que obliga, en cierta manera, no, de todas maneras obliga al derecho o al Estado argentino a adaptar su legislación a esa normativa y a ese reconocimiento de los derechos, que básicamente se centran en la persona humana, ¿sí? La Convención Internacional de los Derechos del Niño se centra en la persona humana y en el niño como sujeto de derecho, en la Convención de la eliminación de toda forma de discriminación contra las mujeres. Digo, no hace falta que entre nosotros lo recordemos, porque cuando decimos bloque de constitucionalidad, entre nosotros sabemos de lo que estamos hablando. Entonces, por un lado se proclamó, se reconocieron, pero por otro lado, ¿qué pasa? Ha pasado cierto tiempo, pensemos del 94 esta parte, y hasta hace unos años atrás, donde empiezan a hacerse efectivos estos derechos, es decir, donde se empieza a reclamar y a hacer visible el respeto por los derechos, y donde no solo es el grupo que se ve afectado por ese no reconocimiento el que quiere reconocerlo, sino también que nosotros, como operadores del derecho y como funcionarios públicos y en el ejercicio de nuestra función preventiva, tenemos que conocer. ¿Para qué? Para poder garantizar
a esa persona, a ese sujeto que tenemos enfrente, el efectivo goce. ¿Y por qué? Vos me dirás, che, ¿y por qué? O alguno dirá, vale, ¿qué tengo que ver yo con esto? ¿Por qué yo tengo o tengo? Y lo tenés, sí, lo tenés que conocer y lo tenés que respetar y demás, porque dijimos, a veces hacemos mucho hincapié en nuestra función como profesional liberal, pero lo que nos caracteriza es nuestra función fedataria, colaborador del Estado, y esa confianza que ha depositado el Estado en nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Que todos estos tratados mandan al Estado a hacer todo lo posible para proteger y para hacer efectivos y que se cumplan esos derechos. Entonces ahí está la esencia y el por qué nosotros tenemos que involucrarnos con los temas que tienen que ver con los derechos humanos y con las necesidades que tenemos o que tiene la sociedad de este siglo XXI y que nosotros tenemos que abordar. ¿Mm? Entonces, ejemplos muchos. ¿En qué nos tenemos que centrar? Nos tenemos que centrar en esto, en que frente a nosotros, más allá de un requirente, hay una persona, hay un sujeto que tiene derechos, que nosotros debemos velar por el efectivo goce de esos derechos. Que cuando hablamos de sesgos, voy a tirar algunos datos, algunas cuestiones, si queremos, digo, para que pensemos juntos en este abordaje y en lo que creo que vamos a trabajar junto a la comisión y junto a todos los colegas y las colegas que quieran sumarse. Me parece que en eso está abierto el espacio, siempre a veces se siente que está ya lejos el Consejo Federal, que nunca voy a poder acceder, que nunca voy a poder llegar, que es solo para algunos y algunas. Me parece que no es esa la concepción, o no es lo que siento como colega del interior, digamos. He tenido, el que quiera estar puede estar. Entonces, en eso invitarlos a que se sumen y por supuesto con las coincidencias y con las disidencias. ¿Por qué? Porque las disidencias son las que nos van a enriquecer y con las cuales vamos a poder, como vos decías, deconstruir o construir algo nuevo. Entonces, los sesgos, les cuento algunas temáticas bueno, que también he tenido, que lo hemos charlado con vos, lo hemos charlado con Susana Surace, lo hemos charlado con Andrés Abeli, lo hemos charlado con Juana, con Manuel Carricajo, estoy nombrando a los amigos, les cuento, con Karina Salierno, con Javier Moreira, a quien creo que nos está escuchando, y le mando un beso grande. Hablé con él y le dije que iba a decir algo que sé que le va a dar mucha vergüenza a Javier, pero lo voy a decirle. Yo le digo que soy su fan, que soy su fan porque siempre lo sigo, porque bueno, di clases de derechos de sucesiones hace un tiempo largo, y entonces la verdad que me ha gustado poder tener, digamos, relación con él, con su humildad, en el compartir su saber y demás. Y con él hablábamos y nos interpelábamos a pensar en que el abordaje del género y de los derechos humanos en general es transversal a todo el derecho. Es un poco lo que vos decías al principio. No podemos sesgar el pensamiento y decir es acá que está nada más la perspectiva, sino que nos atraviesa, o sea, y debemos atravesar todo el derecho con esta perspectiva. Ahí está la deconstrucción. Y ahí está la construcción de un nuevo paradigma. ¿Va a ser fácil? Creo que no. Creo que no, porque llevamos 8.000 años bajo una construcción. ¿Lo vamos a intentar? Por supuesto que lo vamos a intentar. ¿Queremos evolucionar como notarios, como notarias? Sí, queremos evolucionar. ¿Por qué? Porque queremos cumplir esa función social, queremos representar al Estado frente a este plexo normativo que lo obliga al Estado a estar presente y a garantizar el efectivo goce de los derechos. Entonces, cuando hablábamos de esto, de una perspectiva de género que tiene que atravesar a todo el derecho, y vos te pones a indagar un poquito más, y bueno,
nos encontramos con cuestiones interesantes que voy a compartirles, que tiene que ver con algunos estudios que a veces disparan. En esto también quiero nombrar a la colega, a Nancy Borca, que si bien ella se define como comercialista, tiene una gran calidad humana, y la verdad que no tengo el gusto de conocerla personalmente, pero sí nos hemos comunicado a través de las redes, nos ha compartido videos interesantes donde se muestra, por ejemplo, el sesgo de género vinculado con la inteligencia artificial. Ajá. Qué lindo. ¿Qué pasa? Pasa que, por ejemplo, surgen, uno cuando empieza a indagar, y ahora más con esta pandemia, que hemos tenido tiempo de indagar y de buscar y de leer para aquellos que nos gusta y que por ahí nos hacemos, ¿no es cierto?, el huequito para leer algo más. Te voy a tirar algunos datos, Ignacio. En materia de medicina, no está estudiado, digamos, ciertos medicamentos y ciertas cuestiones vinculadas con la salud de las mujeres, como por ejemplo lo cardiovascular, porque siempre las pruebas se hicieron sobre animales machos y no sobre las hembras, porque se pensaba que ciertas cuestiones hormonales podían interferir en el resultado de esa prueba de una determinada medicación. Y te deja, viste, como que te preguntás. Nos asiste un médico y nos recomienda un médico ciertas cuestiones vinculadas al parto cuando el varón no tiene la posibilidad de parir. Te cuento que el manual, y en esto quizás no lo digo bien, pero voy a intentar transmitirlo de la mejor manera. En Estados Unidos se realiza un manual que, si mal no recuerdo, se llama DM5, donde se establecen distintos criterios de lo que se consideran patologías. Eso está realizado por 150 psiquiatras, todos varones y blancos, es decir, no hay mujeres ni hay personas de color, es decir, hay un sesgo. Cuando nosotros vemos y empezamos a mirar todo esto, decimos, es fuerte, entonces tenemos que interpelarnos esta posición, desde dónde vamos a brindar y cómo nos vamos a poner a pensar el derecho a partir de este sesgo y de esta participación. Entonces no podemos quedarnos afuera y no pensarnos y no pensar esta función que damos, a quién tengo enfrente, y se van dando ciertos cambios. Cuando yo estudiaba, sentía que en cierta manera el derecho, viste que te dicen, y el derecho tiene que contemplar la realidad, si la norma no contempla la realidad, queda afuera, o si no es efectiva el derecho y la justicia, llegan tarde. Siempre me hizo un poquito de ruido, digo, esto, pero nos vamos dando cuenta de que va llegando, digo, llegó, reformamos el Código Civil de Vélez, sé que hay muchos, nos costó este cambio, digo, el duelo, y nos ha costado el duelo por el código, pero era necesario tener un código que resultara más representativo para la sociedad actual. Entonces, hoy también vemos ciertos fallos jurisprudenciales en donde quizás en alguna otra época hubiésemos pensado que era una situación, digamos, no sé, para criticar y para llevar a algo ético, que una jueza o que un juez hiciera una sentencia con un lenguaje claro, fundamentalmente cuando hay niños, cuando hay niñas, cuando hay adolescentes, es decir, que le reconozco un derecho y que le hablo a ese niño, a ese sujeto de derecho.
nos pasa a nosotros en nuestras escribanías, cuando viene el adolescente que le hicimos el anticipo de herencia y tiene que aceptar, nosotros por ahí capaz lo tenemos que preguntar, o sea, y decirle, ¿no es cierto? Porque el papá se arroga, o la mamá, la responsabilidad parental, pero nosotros tenemos un sujeto de derecho con una autonomía progresiva, que entendemos que ese sujeto de derecho que está enfrente tiene que firmar una escritura y tiene, digamos, el derecho a saber de qué se trata lo que va a firmar y si quiere o no firmar. Me encanta esa Entonces, parte, esa es la sí. perspectiva. Esa es una perspectiva, y es una perspectiva en términos de derechos y de derechos humanos. Tenemos también otros casos en los cuales nos tenemos que preguntar a veces los términos de nuestra redacción en las escrituras. La utilización, por supuesto, que el lenguaje claro, la escritura nuestra está hecha para las personas, no está hecha para nosotros. Nosotros conocemos la ley, los que tienen que entender los que firman son nuestros requirentes, entonces también hay un respeto por la persona que tengo enfrente y por sus capacidades para que comprenda el acto que va a otorgar. También tenemos que ver cuando viene, y lo hemos charlado con vos, Nacho, muchas veces, a veces tenemos una pareja y nosotros vemos que habla nada más que el marido, el cónyuge de la pareja y después está calladita y bueno. Entonces, lo que te quiero decir es esto, de que nosotros tenemos que tener esa mirada y de preguntarle a esa mujer si está cómoda, si está de acuerdo, cuál es el alcance del acto que va a realizar. No es porque el marino me dijo, me consultó, me contó toda una historia y yo me quedo ahí, redacto, digo lo que Dios quiera, la vida privada, que después se las arreglen. Son todas maneras de abordaje, ¿sí? Y acá hay algo que también que nosotros debemos preguntarnos y que es esto de cuando vos hablás y nos proponés y nos invitás a la función social, y un poco lo que dice Cristina Armela, cuando dice que tenemos que innovar sin perder la esencia. La esencia creo que se conserva enalteciendo los principios del notariado latino, pero no se caen, no se me caen, digamos, los anillos, ni dejo de ser notaria y notario, porque yo tenga una actitud humana frente al sujeto que tengo que atender y a quien le tengo que brindar mi contención y a quien tengo que hacerle saber los derechos que le asisten. Entonces, esto es importante porque aun cuando la persona venga creyendo que tiene determinado derecho o que puede realizar determinado trámite y que quizás no se puede realizar ese trámite o puedo dudar en el momento de cómo realizarlo, no estamos obligados, somos nosotros también humanos, podemos equivocarnos, pero lo importante es esa contención al que tengo enfrente, a la persona humana. El foco es la persona humana. Por acá pasa el tema que yo quiero explorar, vos sabés a qué le apunto. A esa audiencia notarial, a esa entrevista, puede ser con motivo de una escritura o no, puede ser una previa en la que nosotros detectamos algo que nos hace ruido. Algo que vemos ahí un matrimonio o excónyuges se están dividiendo, están partiendo bienes, están liquidando la sociedad conyugal, y nosotros que en el acto de escritura tenemos que poner todos nuestros sentidos y todo nuestro saber, sentimos, tenemos una percepción de que tal vez haya algo en donde se esté cooptando la voluntad de alguien o que la voluntad de esa mujer no esté del todo protegida. Esa exploración es de terreno real del notariado. Porque, ¿qué ocurre? En el mundo de lo público,
la esfera del Estado, son ámbitos cuidados porque hay instrucciones, digamos, transversales del Estado que obligan a cuidar eso. Sin embargo, nosotros, como funcionarios públicos, o si entendemos que somos profesionales afectados a una función pública, entramos en el mundo privado de la gente. Y esa oportunidad nos vuelve protagonistas singulares a la hora de entender lo que tal vez le esté pasando a esa mujer en ese momento. ¿Y qué encuentro yo en eso, ¿no? Y es lo que quiero que juguemos nosotros, Gaby. ¿Qué escenarios tengo que yo percibo algo, tengo la gente ahí y tengo la sensación de que tal vez la señora no esté en igualdad en ese momento a la hora de discutir esa adjudicación, que puede interpretar igual o no, cuidado con eso, ¿no? Porque uno puede ver que el acto que está haciendo refleja una injusticia manifiesta y tiene que tomar una decisión. Pero puede haber una aparente igualdad y la injusticia está ocurriendo por otro lado. De manera que uno tiene que estar previendo esa conducta, ese carácter, lo que está pasando delante suyo con una persona que tal vez su voz no se está haciendo escuchar de la misma manera que él. En ese escenario, lo que yo creo, tenemos que empezar a construir herramientas para nosotros dotar a los escribanos de conocimiento y estrategias para lidiar con esa situación. No estamos hablando a ver, lo digo sencillo, no estamos hablando de perder la escritura, estamos hablando de hacer la escritura correcta, que tal vez no sea esa que se nos ha propuesto, ¿no? Pero nuestro deber es alcanzar esa igualdad en un marco de justicia, y como auxiliares de la justicia, en ese momento la justicia está en nuestras manos. Es grande, Exactamente. es grande. ¿Sí? Charlemos de eso, Gaby, que yo sé para Sí, dónde vas y sí, cómo... yo creo que eso es fundamental, y por eso nosotros tenemos que velar porque estos temas sean trasladados, digamos, los observamos y los detectamos ahora. Bueno, tenemos que instalarlo, vamos a construir hacia adelante, pero también tenemos que hacer mucho hincapié en quienes vienen, en quienes nos van a suceder a nosotros, ¿sí? Entonces hablábamos también con Karina de la importancia de incorporar estas temáticas en los cursos de aspirantes, en las cátedras, aquellos que tienen la posibilidad de estar a cargo de cátedras en las universidades, y demás, esta formación, que tiene que ver, como dijimos, con la herramienta que yo tengo, con el poder que tengo yo como funcionario o como funcionaria pública en un ámbito privado, como vos bien decías. Entonces, ¿qué nos pasa a nosotros? Nosotros somos cuidadosos. Muchos dicen tenemos miedo. No, no es miedo. Yo creo que es cuidado el que tenemos, y tenemos responsabilidad. Si de algo conocemos los escribanos y las escribanas, es de responsabilidad. Entonces, no confundamos y no creamos que somos miedosos, somos responsables. Entonces, otra cosa que nos da el ejercicio de la profesión y la experiencia es el olfato. Viste, yo siempre digo, o con algunos decimos, tengo un ángel de la guarda. No, desarrollamos una intuición. Vos sabés que acá en Mendoza, una colega que aún vive y que fue una muy conocida, que es la mamá de otro colega, la mamá de Pablo Marino, y Pablo Marino, un colega de Mendoza, repetía algo, por ahí hablábamos entre nosotros, viste, que vos tenés la sensación de cuando viene a la consulta, como vos decís, a esta inmediación y a esta intervención, vos notás, o sea, te das cuenta, y si no te das cuenta, me parece que no querés ver. Entonces, él, cuando hacíamos referencias, así como en las charlas que tengo con vos, sabían decirle yo, viste, pero te das cuenta que te están mintiendo en la cara. Entonces él me enseñó, cuando yo era más joven, me decía, mira, yo te voy a decir algo que dice mi mamá, que les decía a mi mamá, al cliente no, nuestro requirente, hay que decirle que así como no se le miente al cura, al escribano tampoco. Entonces a mí siempre me causaba gracia esta situación. ¿A qué lo traigo? Es una anécdota, ¿no es cierto?, que tiene muchas diferencias con lo que estamos planteando, pero que en esto es la imposición de nuestra investidura. El que autoriza el acto y el que representa al Estado, a lo público y a la custodia
y al efectivo goce de los derechos, somos, ¿cómo es que se llama? Somos nosotros, digamos, somos los escribanos. Entonces, ¿qué pasa? Si yo no estoy convencido o convencida o tengo duda frente al acto que voy a otorgar, y la verdad es que tengo que frenar el acto y realmente analizar si están las circunstancias dadas para que ese acto sea otorgado. Y no tengo que temer a que voy a perder un cliente, a que voy ¿cómo es que se llama? O que estoy haciendo algo malo, o que estoy frenando la escritura, que nadie venga a apurarnos, para decirlo en criollo, porque el acto lo otorgamos nosotros. Entonces, cuando digo lo otorgamos, lo autorizamos, lo otorgan la parte y nosotros autorizamos el acto. Entonces, con esa firma, nosotros estamos dando esa autenticidad, estamos plasmando, estamos reconociendo derecho, y como vos decís, el efecto que eso va a tener, tanto social como individualmente, es grande cuando nos ponemos a pensar en todo este plexo normativo que nos rige. Eso por un lado. Entonces, por otro lado, ¿qué nos pasa? Nos pasa que a veces el ritmo vertiginoso que sentimos los escribanos, que nos van llevando, porque tenés este que se apura, que te apura, tenés el corredor que quiere, el dueño, bueno, tenemos que nosotros somos responsables porque tenemos la pelota en nuestra cancha, porque el acto empieza y termina con nosotros. Nosotros tenemos la primera entrevista y tenemos la última cuando se firma. Entonces es la imposición de nosotros, de nuestra investidura, con el debido respeto a nuestros requirentes, pero de hacerles saber de qué se trata. Viste, Nacho, que muchas veces pasa, y que te debe pasar a vos también, que nosotros, es una celebración cada vez que uno firma un escrito. En este último tiempo que se ha dado mucho la consulta sobre testamentos, sobre actos de autoprotección y demás, uno siente la satisfacción de haber cumplido. Entonces, a veces también hay que darse el lugar, y nosotros nos tenemos que dar el lugar cuando vienen, y viste, a veces venís a firmar, ¿cuántas casas puede comprar una persona a lo largo de su vida? Digo, en el común de las personas, no compras muchas casas. Entonces, que te digan, yo vengo a firmar el papelito, che, dejé el auto mal estacionado, y la verdad que ahí está en nosotros nos tenemos que dar el lugar, y dar el lugar al acto solemne que vamos a realizar. Entonces, si no me cierra, si veo, me tomo un minuto, me tomo una llamada, me tomo un tiempo, digo que lo piensen, perdón, me comunico después con esa persona, pero no quedarme con las dudas de, che, ¿habré hecho bien? Ojo también cuando asesoramos, y viste que nosotros somos argentinos y estamos atravesados por nuestra idiosincrasia. Entonces, muchas veces te vienen a ver y te dicen, che, mirá, lo que pasa es que tuve esto y entonces yo ya la convencí, ahora que estamos bien, va a venir y me va a firmar. Cuidado, porque ya han habido nulidades de escrituras en las cuales las sentencias son con perspectiva de género. Es decir, nosotros somos terceros imparciales y debemos garantizar a ambas partes. A veces cuando contás esto a los colegas te dicen, entonces no la voy a firmar yo, firmala vos que sos mujer. Cuidado, las mujeres también caemos, las escribanas también podemos caer en una violación o en un no respeto a la perspectiva de género. Entonces son todas atenciones que debemos prestar. Cuidado, cuando nos vienen a ver matrimonios igualitarios,
Entonces deciden hacer testamentos, y hacemos testamentos donde nosotros le decimos, firmá primero vos, después vos hacés el otro al mes siguiente, y entonces dejemos todo ordenado. El testamento tiene toda una connotación donde yo no puedo tratar con mi requirente y junto a otra persona que viene a decirle lo que tiene que testar. ¿No es cierto? Y si pasa eso, ¿qué tengo que decir yo? Tengo que explicarles en lo que consiste el testamento, en las consecuencias que eso tiene, entonces que vamos a separar las charlas, que si van a otorgar los dos testamentos, primero voy a tener una entrevista con uno, y que después voy a tener la entrevista con el otro, y que, ¿para qué? Para que yo pueda juzgar el discernimiento, esa intención, esa voluntad, que no esté viciada ni coaptada por otro. Ahí está la primera herramienta. Nada nos impide separar las charlas. Nada nos impide separar las charlas. Y es importante cuando percibimos algo así, sin horrorizarnos, sin causar ninguna situación antipática, es decir, no lo tomes a mal, nos tomamos un tiempo, los voy a recibir a los dos, le damos la entrevista y los escuchamos. Y vemos de qué se trata. Solamente a veces dar un tiempo ya alcanza para que ese tema salga a la luz y cada uno empiece a buscar el asesoramiento correcto, restableciendo las contraprestaciones, que quizás ni las podemos ver nosotros porque son complejas, pero esa escritura sí va a reflejar la verdad y la justicia. Somos hacedores del derecho, somos constructores, formamos parte de ese andamiaje, y en ese momento es mucho lo que se espera de nosotros. Entonces, hacer poco e ir un poquito más allá y prestar atención es muy importante. Hay algo que dijimos nosotros que a mí me encantó en una conversación y que hace, lo digo con respeto, que nosotros nos distingamos un poquito en ese sentido, los escribanos. Aparte del lugar protagónico en el que estamos, que estamos junto con ellos en ese momento, ¿no? Los escribanos hay muchos escribanos hijos de escribanas, esa connotación me encanta, porque han visto estos colegas a sus madres llevar adelante la profesión, la vida, todo lo que es la construcción alrededor de una profesional, con todo ese peso, igual, ¿no? En igualdad. Ese escribano, el hijo de esta colega, tiene incorporado algo sin saberlo, que pone a los pies de igualdad, en lugar de igualdad, su madre, su padre, o el reflejo de una mujer con el de un hombre, sin distinguir. Los dos están al frente de sus profesiones y de sus escribanías o de sus actividades. Eso nos deja un gen interesante en el escribano, que nosotros tenemos que empezar a explorar, porque se espera un poquito más, ya que tenemos esa construcción diferente que nos tiene que poder ayudar. Hacer foco y ese gen, me parece que son dos cosas que hacen que, y el protagonismo que tenemos estando únicos, que estamos en ese lugar, en ese momento, ¿no? Mira, Ignacio, además de eso, lo que te quiero acá, cuando traes esto a colación, sí, lo hemos hablado, y la verdad que hay un cambio generacional, y la verdad que yo celebro ese cambio y esa construcción generacional. Hay colegas con una deconstrucción que la verdad que son admirables. Conocí, y digo, hay muchos y muchas. Yo quiero hacer mención con quien me tocó, que me moderara en la charla, con Andrés, que es un chico deconstruido y con una calidez humana importante, con Manuel, otro colega de Mar del Plata, que tiene una deconstrucción importante. Acá en Mendoza también tenemos colegas comprometidos y deconstruidos y que participan de nuestra Comisión Nobel, y también, ojo, colegas que quizás no están generacionalmente, no son de esa generación, pero que sí tienen la voluntad y ven la necesidad de construirse. En esto voy a evocar al presidente de mi colegio, a Silvestre Peñailillo, quien siempre habla de esta necesidad de la deconstrucción, a otros miembros del Consejo y de la Junta Ejecutiva, que están dispuestos a deconstruirse. Entonces, bueno, también lo hemos hablado a veces
¿cómo es que se llama? Con Javier Moreira, con José María Lorenzo, con Gustavo Darchuk. Digo, hay un montón podemos ser un montón más digo, quizás hay muchos más que no visibilizamos, pero que compartimos esto. La idea de esta charla, de estos ciclos, es que sean disparadores, ¿no es cierto?, de que nos podamos nutrir y que nosotros en posteriores encuentros podamos ir también enterándonos de particularidades y de circunstancias y situaciones en las que podamos acompañar a los colegas. Y en esto que vos hacías referencia a, a estos colegas que han visto y que pueden valorar y ver un poquito y a partir de sus madres y demás, yo te voy a traer a colación algo muy importante que tiene que ver con dos cosas, con la capacitación y con la figura de la inscripción. Sabemos que a nosotros en nuestro país, por ahí quizás nos esté escuchando gente que no pertenezca al notariado, porque es digamos, la bondad que nos dan las redes, y es necesario que se interprete qué significa el notariado latino. Contar, no nos vamos a poner a contar entre nosotros ahora, pero sí lo podemos hacer en otra oportunidad. Contar que en nuestro régimen notarial, se lo denomina de esa manera, que hay 89 países que forman parte del notariado latino, que se estructura sobre ciertos principios básicos, y que en el ejercicio de nuestra función necesitamos la experiencia. Esto que hablamos de la responsabilidad que el Estado pone en nuestras espaldas y que nosotros asumimos, nos hace necesaria la capacitación, por sobre todas las cosas, capacitarnos. Hoy ha cambiado el concepto del conocimiento. Ya no es, el conocimiento está en todas partes, el tema es cómo lo voy a aplicar al conocimiento. Y también hay, y empieza a hacerse ver lo que se denomina economía del conocimiento, que es poner a disposición de todos el saber, que el saber sea para todos y de alcance a todos, no solamente para aquel que tiene la posibilidad económica del ingreso, ¿no es cierto? Entonces eso es un punto en el cual me parece que nosotros en esto hemos cambiado un paradigma y tenemos digo, hay para todo y tiene que haber lugar para todo. No significa que no exista más la especialización y que nosotros podamos acceder a títulos de grado que son necesarios. No podemos abordar todo mediante un Instagram o mediante un Zoom. Pero sí permitimos este disparador y nosotros podemos tener un termómetro, decir, che, ¿a dónde o qué temas están agotados y en qué temas necesitamos explorar, qué temas necesitamos profundizar, en qué vamos a brindarle, digamos, herramientas a los colegas? Para eso estamos. No es un capricho la inscripción. Acá venimos con otro tema que tiene que ver esto mismo. El Estado debe ser el primer promotor del control y de la inscripción. ¿Por qué? Porque precisamente como nos está depositando cierta potestad a nosotros de la intervención, digamos, la intervención pública en actos privados, el Estado es el primer interesado en que esté bien efectuado, bien otorgado, bien asesorada la persona, porque está en juego la seguridad jurídica, ¿verdad? Entonces, vamos viendo cómo va engranando y cómo nosotros tenemos que ir, digamos, de alguna manera, abriendo este pensamiento, ¿no es cierto?, hacia la comunidad para que nos conozca, porque la comunidad, yo te lo conté a vos en un acto que tuve que me disparó. Yo les cuento a quienes nos están acompañando en esta tarde, fui a hacer un acta a un colegio acá en Mendoza, una escuela, una mañana muy fría. Cuando llegué estaban los niños y niñas esperando para entrar a la escuela, que no iba a abrir sus clases porque tenía las cloacas tapadas. Entonces una escuela pública que no, desatendida por el Estado, y que no podían los niños ingresar. Cuando yo llegué, había una nena que me miró y me dijo, ¿usted qué es lo que hace?
Entonces yo le dije, soy escribana. Entonces me dijo, no sé lo que hace un escribano. Para mí fue casi como un puñal, porque viste cuando decís, ¿cómo se lo explico? Entonces en el momento le dije que era parecido a un abogado. Eso me hizo dar cuenta, Ignacio, y lo hemos charlado con vos, de esta necesidad de la función social que cumplimos y que debemos cumplir. Entonces, las épocas han cambiado, nosotros necesitamos ayornarnos a esta nueva realidad. No vamos a volver para atrás en estos cambios que se están dando. Al contrario, me parece que los tenemos que tomar como oportunidades para seguir, para seguir adelante. También no quiero dejar de mencionar que la pandemia no solo ha traído esto y las cosas lindas que yo mencioné, sino que también han aumentado en alrededor de un 39% los casos de violencia intrafamiliar y violencia de género, que son situaciones que no podemos mirar hacia el costado, que vamos a tener que ver como funcionarios también de qué herramientas nos nutrimos y qué herramientas podemos y vamos a brindar a esta persona que puede encontrarse en una situación de violencia. Los invito en este punto a que ingresen al canal de YouTube del Colegio de Provincia de Buenos Aires, que vean los distintos módulos donde hemos abordado estas temáticas y donde se van a seguir abordando, que es fundamental, y lo digo con todo el énfasis que vos sabés que tengo, debemos los escribanos y las escribanas capacitarnos en la ley Micaela. La ley Micaela, para quienes no la conocen, lleva el nombre de Micaela, la Negra García, una chica asesinada en Entre Ríos. Surge la ley porque, bueno, el caso es paradigmático, fue asesinada por una persona que había estado presa por violación. El juez toma la decisión de darle las salidas transitorias cuando, a pesar de tener el informe y hacíamos referencia a la necesidad de capacitarnos, y dije que iba a poner énfasis en esto que voy a contar, y que es de los derechos de las mujeres, de Ni Una Menos, que fue asesinada por una persona que había logrado su libertad condicional, pese a que el juez tuvo un dictamen interdisciplinario en el cual se le recomendaba, se le sugería la no salida de esta persona, pero como sabemos es un dictamen que no es vinculante para el juez, entonces el juez otorga las salidas. Otorga la salida, Micaela es asesinada un día sábado. El día viernes esta persona agrede a otra mujer, esta mujer va a poner la denuncia en la comisaría y la convencen de que no lo haga. Al otro día, esta persona, junto con otra persona que hace poquito recuperó su libertad, asesinaron a Micaela García. Esto hizo que se sancionara esta ley que pretende este cambio de paradigma y esta deconstrucción necesaria en todos nosotros, que tiene que ver con el conocimiento de la perspectiva de género, conformarnos en perspectiva de género. ¿Para qué? Para poder evitar este mal de América Latina, fundamentalmente, o como le llama, o América del Sur, que tiene que ver no solamente con las grandes brechas de pobreza, sino también con los altos índices de feminicidios, de muertes por mujeres y demás. Esto es transversal a toda la sociedad, esto no pertenece a una determinada clase social. Entonces nosotros, si bien la ley está dirigida a funcionarios públicos, ¿para qué? Para que porque este caso se podría haber evitado y no se pudo evitar porque no tenía gente capacitada,
Hoy es obligatorio para los distintos estamentos del Estado, funcionarios públicos, capacitarse en perspectiva de género. Falta mucho, ¿por qué? Porque sabemos que a veces hay oficinas que no tienen el acceso, que no saben a dónde ir, que todavía desconocen, que le piden a otro compañero de trabajo que le llene las preguntas, porque la verdad tenemos que ser conscientes de lo que pasa a nuestro alrededor, de tener empatía con los que tenemos a nuestro alrededor y saber que esto nos pasa y nos puede pasar. Ayer fue Micaela, mañana puedo ser yo, pasado puede ser mi hija, tu hija, o la hija, o la sobrina, o cualquiera de nosotros. No hay que subestimar el problema. Entonces, Ignacio, así como en la charla del ciclo de tu provincia hice hincapié en, cuando me tocó hablar del tema, en la necesidad de la creación de la comisión desde el Consejo Federal, los invito y las invito a que nos formemos en la ley Micaela. Nosotros desde la comisión vamos a instar porque los escribanos y las escribanas conozcamos al menos de qué se trata. Quizás hoy nos haga ruido, no nos guste, pero no podemos no saber de qué se trata. Entonces, parece que estos son puntos, como te digo, que los tenemos que tomar, que los tenemos que aplicar, que vamos a bregar por ir a las universidades y que se incorporen en las currículas, por ver de qué manera nosotros logramos y facilitamos este acceso de los colegas a esa capacitación, de manera tal que no sea, que no lo tome el colega como, y una carga más me van a poner, tengo que informar, tengo que esto, tengo lo otro. Tengamos presentes que debemos velar y que eso es el plus como ser humano y como profesional del derecho por el respeto a los derechos. Parece un juego de palabras, pero que tiene todo el sentido. Entonces, que vamos a brindarle a los colegas las herramientas necesarias para que las tengan al alcance de su mano. Nosotros se espera siempre lo mejor. Y siempre aspiramos al 10 porque la verdad que nos piden perfección a los escribanos. Ahora vimos esta realidad, no puede continuar igual sin incorporarla. No podemos continuar igual sin incorporarla. ¿Por qué? Porque aspiracionalmente nosotros tendemos a la perfección. La perfección incluye. Tenemos el... Ahí también quiero hacer referencia a ciertas prácticas a veces que tenemos naturalizadas, tanto varones como mujeres, y esto define al machismo. El machismo tiene que ver cuando se coloca a la mujer en un lugar de desvalor, ya sea por un hombre o por una mujer misma. Mucho se habla de camaradería y de cuestiones que tienen que ver, códigos entre caballeros y demás. Bueno, nosotras las mujeres también tenemos nuestros códigos y se llama sororidad. Nos enseñaron a las mujeres a competir unas con otras y también estamos en un proceso, y cuando pones cara, y te digo por qué, porque a vos cuando te contaba Disney el cuento de la madrastra, te estaba enseñando que hay una mujer mala. No, me encantó, me encantó. Entonces eso también lo tenemos que construir. La mujer no es enemiga de la mujer construye con la mujer. Y estoy hablando frente a una profesión donde casi el 70% somos mujeres. Entonces, tenemos que ser sororas. El término es sororidad entre las mujeres. No opaco a otra mujer, no me encargo de desmerecerla. La tomo a mi costado y enfrento esa lucha contra el machismo, que como dije, el machismo es de hombres y de mujeres. No nos conocemos todos y todas en algún momento de nuestra vida y de nuestra existencia actual, hemos sido y somos machistas. ¿Por qué? Porque lo tenemos naturalizado. Vivimos en una sociedad que hace una construcción permanente de eso. ¿Qué podemos hacer frente a eso? Podemos pedir disculpas. Todos nos equivocamos. Todos nos equivocamos.
pero tenemos el don de la palabra, de eso nos distinguimos con, eso nos hizo, no éramos la única especie humana, ¿sí? Sabemos que han habido distintas especies, logramos sobrevivir los sapiens. Bueno, ¿qué nos distinguió? Esta capacidad cognitiva. Esta misma capacidad cognitiva es la que nos tiene que permitir evolucionar. Nosotros, para poder evolucionar, tanto dentro de nuestra profesión, para poder dar para cumplir ese rol social que queremos, esa función dentro de la sociedad, y para poder construir una sociedad más justa, más igualitaria, tenemos que empezar por casa. Entonces, abandonemos y tratemos de deconstruirnos en serio, que no sea una mera declaración de esta tarde y de palabras bonitas. Lo que digo tiene que ser coherente con lo que hago, y en eso lo digo con firmeza y lo digo con la convicción, lo he manifestado siempre desde que tengo 18 años y que participo de estas luchas. Nunca me animé a hacer estos planteos dentro del notariado. Yo agradezco muchísimo esta libertad. No hay reconocimiento de derecho y no hay derecho humano sin una libertad en el medio. Entonces, por eso es que agradezco hoy esta expresión, agradezco al Colegio Notarial de Mendoza por haberme propuesto para el abordaje de estos temas que sé que son sensibles, que sé que no son fáciles de digerir, que sé que nos tenemos que deconstruir, que quiero que sientan que en esto nadie sabe más que otro, y que todos estamos en un proceso de deconstrucción, que podemos equivocarnos, pero que somos seres humanos, que podemos pedir disculpas y podemos pedir perdón. Entonces, a partir de ahí... Y que lo proponemos, y que el trabajo, vemos el camino que hay que recorrer, lo proponemos con humildad, con humildad, no somos los dueños de la verdad. Esta es una visión, el tema tiene muchas visiones, se respetan todas. Lo que pueden entender, por cierto, es que esto llegó para quedarse y que desde el federal o desde el lugar que esté, por lo menos este presidente lo va a seguir batallando, presentando, proponiendo y poniendo arriba de la mesa. Pase lo que pase, ocurra lo que ocurra, se divulgue lo que se divulgue, mis convicciones están alrededor de la defensa de estas causas y las voy a llevar adelante siempre. La sociedad tiene que aprender, yo también, y nos equivocamos en ese camino, nos equivocamos, no somos perfectos, pero nada va a hacer cambiar el norte en esta cruzada que nosotros entendemos como imprescindible para la transformación a la que aspiramos. Así que está buenísimo lo que dijiste, me gustó, lo tomo, y me gustó que estamos en un camino. Lo mejor que tiene, el camino es mejor que llegar. Es evolución. Nosotros vimos el problema, lo ponemos sobre la mesa, y como dijiste, Gaby, nosotros somos quienes lo pusieron sobre la mesa. Dirán lo que quieran, harán lo que quieran, tomarán los fragmentos de lo que quieran para decir lo que quieran, pero nosotros somos los que lo pusimos sobre la mesa y los que los defendemos. Esa es una realidad. Exacto, que es de todos, esta construcción y este porvenir es de todos, digo, no va a tener un nombre y un apellido, sino que tiene que ver con una construcción y es una evolución del notariado argentino. O sea, me gustaría o nos gustaría, yo no quiero quedar el día de mañana, digo, uno tiene que dejar huellas en ese camino. Entonces, me parece que en eso está, y cuando te dije que venían nuestros sucesores y que levanten el guante, y que no es de tal o cual persona, sino que es del notariado argentino en su conjunto, y que también puede ser del notariado latino, porque es una problemática, digo, el mundo es el mundo, y en se da esta situación de desigualdad en un montón de ámbitos, y este sesgo de género, que necesitamos nutrirnos de otras disciplinas también para poder avanzar. No nos cerremos a que nosotros somos los dueños y los conocedores de todo, de toda esta transversalidad que implica los derechos humanos, el género y demás.
que el abordaje que le queremos dar es un abordaje de derecho y desde el punto de vista del derecho y de la construcción de algo mejor. No queremos, sabemos y respetamos la pertenencia ideológica de cada uno de nosotros y de nosotras, y conocemos los ámbitos en donde cada cual da la lucha que quiere dar, pero la estamos dando a esta lucha con total profesionalismo y en respeto de los derechos de las personas. Y cuando hablamos de derechos de las personas, no distinguimos ni religión, ni raza, ni género, sino derechos. Los derechos no tienen caras, no tienen nombres, son las personas como tales, como sujetos, las que deben tener garantizados ese derecho. Ojalá, Ignacio, podamos lograrlo. Hay un montón de colegas que están en sintonía, que están comprometidos, que están comprometidas con esta temática. Quisiera que seamos todos los escribanos y escribanas, que no sea solo un grupo el que empuja, que sea una convicción de todos, que cada vez seamos más, y que así como tenemos naturalizadas otras prácticas y otras visiones, podamos revisar esto, podamos revisar nuestras escrituras, podamos revisar la manera en que asesoramos, podamos contemplar y ver, mirar, oír, que no es lo mismo, no es lo mismo oír que escuchar, no es lo mismo cuando yo voy a hacer un acta y hay un niño, una niña o un adolescente, y porque es niño, porque tiene 5 años, no tengo que preguntarle si se quiere ir o no, con el papá que quiere ejercer el derecho el derecho que tiene como responsabilidad parental, pero no puedo dejar de reconocer a ese niño como sujeto de derecho, no puedo dejar de ver al adulto mayor y reconocerle y saber que, a veces dicen, no, está viejo, uno tiene que entender la capacidad no es un concepto rígido. Entonces tenemos hoy, la vida se ha alargado, y hay personas adultas que están mucho más ubicadas, digamos, que jóvenes. ¿Por qué no los tengo? ¿Por qué no escucharlos? No es que traigo a mi mamá para que haga el anticipo, entonces ella se va a ir, entonces, no, momentito, ¿qué quiere la mamá? No es lo que quieren los hijos. Entonces, en todo esto tenemos que ir pensando, todo esto es transversal al derecho, vamos a tener que trabajar entre todas las comisiones, veremos qué es necesario, digamos, no solo aportar como están conformadas las comisiones en el Consejo a la Junta Directiva, sino también a los notarios acompañarlos en este proceso, que quizás no todos tengan ganas de verlo, en el sentido de que no todos, por ahí alguno es receptor, pero no quiere ser impulsor. Bueno, estamos quienes queremos impulsarlo, y ahí vamos a tener nuestros receptores, que es necesario que conversemos con la Comisión de Derechos Humanos, con la Comisión de Legislación, ver revisar, así como hemos logrado históricamente esta conjunción de lo académico con lo político, y la función que debe cumplir la institución, y hemos logrado la sanción de la modificación del régimen de donaciones en beneficio de la sociedad, también tenemos que hacerle entender a la clase dirigente y a nuestros representantes que no pedimos por cuestiones corporativas, que pedimos por cuestiones y derechos sociales de todos y todas los argentinos y argentinas. Ahí están, las defensas de género están ahí, dentro de ese colectivo que tiene que ver con lo social. Uno mira lo social y piensa solamente en una exclusión económica o de oportunidades, y va mucho más allá. Lo género también es una defensa social, y desde ahí la tenemos que llevar adelante. Gaby, me encantó, sabíamos que iba a ser así. Sepan los que nos escuchan que puede hablar un día más o menos de este tema, y que va saltando de un tema al otro, enriqueciendo. Yo me quedo con un aspecto que citaste, y desde ese lugar, sabés que te convoco y comparto, y sé que va a andar bien tu comisión porque conozco el motor que tenés, el aspecto interdisciplinario. Nada nos impide a los escribanos buscar otros profesionales que nos nutran en este aspecto. Eso es muy importante, porque ellos tienen una visión interesante. Desde lo sociológico se analiza el fenómeno de la mujer en sociedad,
y en grupos, en colectivos, y se ve el efecto componedor que tiene. Es muy interesante ver cómo no hay patotas de mujeres, ¿se entiende? ¿No? Hay un efecto componedor en la mujer que hace que hoy, por lo menos, en un aspecto, en una visión sociológica o de psicología social, se ve en la mujer una reserva de recomposición social. Ese es un análisis que nosotros podríamos incorporar para jerarquizar ese rol, ¿no es cierto? Es muy interesante. Sí, a mí me interesa, me parece enriquecedor también todo lo interdisciplinario. Y la verdad que bueno, que sí, casi una bonita tarde. Les confieso que estaba nerviosa antes de esta salida, por los acontecimientos que en particular vamos a acompañar, que todos conocemos, o algunos conocen y otros no, pero vamos a ir acompañando a lo largo, ¿no es cierto?, del desarrollo de la comisión. Vuelvo a reiterar mi agradecimiento al Consejo Federal del Notariado Argentino, al Colegio Notarial de la provincia de Mendoza, en especial al Consejo Superior, que más allá de ser su secretaria, está compuesto también por otros miembros que han depositado esa confianza en mí y en mi colega mendocina, Adriana Baduy, para integrar la comisión al ciclo de Género y Derechos Humanos del Colegio de Provincia de Buenos Aires, a las y los colegas que integran ese ciclo, con los cuales he tenido la oportunidad de conocer, con quienes compartimos esta lucha y quienes saben que los necesitamos y que los queremos. A vos, Nacho, porque también me has dado la posibilidad, te he taladrado, te he hablado horas durante... No, vale la pena, es imperdible. Estos temas, bueno, saben los que me conocen y los que no van aprendiendo que me encanta hablar, ya lo sabés, tengo un problema, yo siempre digo, no tengo poder de síntesis, tanto cuando escribo como cuando hablo, lo hago extenso. Eso explica todo, eso explica todo. Así que, bueno, que todas las miradas son bienvenidas, que quienes nos tengan que interpelar, y digo con disidencias, y en un marco de respeto, nos hace crecer. Entonces que también es bienvenida la crítica y la disidencia, porque a partir de eso también entendemos que podemos crecer y que podemos encontrar el camino, siempre en el marco del respeto por la persona. Un cariño grande a todos los colegas que nos han escuchado y que nos van a escuchar, ya que las charlas sé que quedan dispuestas, a la doctora Alfonso, que es la directora del Registro de la Propiedad de la provincia de Mendoza, quien comparte también estas luchas y me ha acompañado, nos ha acompañado en las charlas y en el ciclo, por supuesto que a todos los colegas del país que se han sumado, en especial a los de mi querida provincia, otra vez reitero, al presidente, a la mesa ejecutiva de mi colegio, voy a nombrar simplemente a las autoridades, pero a los consejeros también, al vicepresidente del Colegio Notarial, el escribano Ernesto Ayub, al otro secretario, Sergio Suárez, a la tesorera de mi colegio, la escribana Valeria Álvarez, a la protesorera Alejandra Simón, a los 3 presidentes de circunscripción, el notario Luis Tonelli, Adriana Baduy y Jorge Romera, y como dije, al resto de los consejeros que nos acompañan en esta gestión y en esta nueva construcción de un notariado a la altura de las circunstancias y de las necesidades de la gente. Gracias. Gracias por permitirme expresar libremente, no se agradece eso. Eso ya está, es nuestro, no hace falta militarlo más. Amigos, gracias a los colegas de Mendoza por permitirnos, por compartir con nosotros a la colega Gabriela Sánchez, un soldado de esta causa. Y bueno, ya la vieron, ya la conoce, las puertas de la comisión están abiertas, todo aquel que quiera trabajar en un ámbito de respeto será bienvenido en esta comisión. Y bueno, nos despedimos, Gaby, ha sido un placer, es como haber tenido una charla de la nuestra en público. Hoy tenemos ahora poquita gente, ya se están yendo, pero confía que tiene nos han aguantado bastante ellos. Sí, tal cual, ha sido un éxito. Muchísimas gracias, Gabriela.
Fue Gabriela Sánchez, colega de la provincia de Mendoza y presidenta de la Comisión de Perspectiva de Género del Consejo Federal de Notaría Argentina. Muchas, pero muchas gracias. Muchas gracias. Un beso enorme para todos. Un beso, Gabriela. Nos vemos.